ley de Dios, un mandamiento de Dios, un precepto de Dios, y la voluntad, sabiéndolo, advirtiéndolo con inteligencia, lo acepta, lo quiere plenamente, sin ninguna presión o coacción de nadie. Ese es el pecado que ofende a Dios, por supuesto en materia grave, en eso que nos enseña Dios a través de los mandamientos, en algo que sea de mucha cantidad, de mucha gravedad. No es lo mismo una pequeña mentira que una gran mentira que hizo mucho daño. Ahí está la diferencia entre pecado grave y pecado venial. Jesús le decía a esta santa del Sagrado Corazón, Santa Margarita María, no cometáis faltas deliberadas, porque hieren el corazón de Dios. Las faltas deliberadas, faltas advertidas y que uno las acepta y las comete, sean en faltas leves como en faltas muy graves. Todas las faltas, aunque sean, bueno, si se aceptan, se cometen, hieren el corazón de Dios. Debemos luchar, en primer lugar, en las faltas graves con todas nuestras fuerzas, y una vez que logramos ir venciendo las faltas graves con la gracia de Dios, también poner todo nuestro esfuerzo en las faltas deliberadas leves para no herir el corazón de Jesús. El pecado consiste en apartarse de la voluntad de Dios, desobedeciendo sus mandamientos, y no está ni en la imaginación ni en los sentidos, sino en nuestra voluntad. Por eso la puerta de todo pecado es la voluntad. No es sentí envidia, sentí soberbia, sentí impureza. El sentimiento no es el pecado. Sí es cuando lo advierte la inteligencia y lo acepta la voluntad. Ahí está entonces la puerta de todo pecado, la voluntad. Y se llama mortal el pecado, para diferenciarlo del venial, sobre todo porque el pecado mortal mata, da muerte al alma, la priva de su propia vida, que es la gracia de Dios, la gracia santificada. En cambio, el pecado venial no destruye la gracia santificante, la caridad que ha sido derramada en nuestros corazones, sino que la va debilitando, la va como, en términos de salud, resfriando al alma para sí llevarla al final a ese paso al precipicio, que es consentir con la voluntad algo más grave, advertido por la inteligencia, y será el pecado mortal. Dice el Apocalipsis, hablando del pecado mortal, que muchas veces no se le da importancia o no se habla de esto, y sin embargo la palabra de Dios lo insiste permanentemente, y el Apocalipsis 3:1 dice: el que vive en el pecado mortal tiene el nombre de viviente, pero en realidad está muerto. Tiene el nombre de viviente, vive la vida física, la vida de la tierra, corporal, pero espiritualmente está muerto. En realidad está muerto espiritualmente, pues no tiene la gracia de Dios. Los que viven en pecado, nos dicen los santos, atraen almas en gracia de Dios, atraen bendiciones y son como pararrayos de los castigos de la justicia divina. Y uno, bueno, va experimentando que después uno comprende lo que es el pecado, la vida de la gracia, y se va convenciendo de que vivir en gracia de Dios es una dicha, es una alegría, porque Dios nos ha creado para vivir en gracia, en amistad con Dios. El libro de Tobías, en el capítulo 12, dice: los pecadores son enemigos de su propia dicha. Es lo opuesto a la felicidad, a la dicha. No creó el pecado se hizo con una consecuencia del mal uso de la libertad, aceptando el mal que proponía la serpiente, Satanás, Adán y Eva, desobedeciendo a Dios. Pero Dios no creó el pecado, ¿no? Bueno, y
hablando, siguiendo haciendo estas consideraciones sobre el pecado, decíamos que el hombre después de haber pecado, las pasiones que eligen el mal, queda satisfecha y lo único que después queda de haber pecado es, esto, está bien que suceda así por el mal que produce en el alma, queda la vergüenza, la confusión, y esto ayuda porque es algo que hiere el alma, el pecado, produciendo esto que es vergüenza y confusión, y ayudará todos estos sentimientos, la vergüenza, la confusión, a el arrepentimiento, que esto es muy bueno, disponiendo el alma de vuelta a volver a Dios para recuperar la gracia, arrepentirse del mal que se ha hecho, el pecado, la ofensa a Dios. Por eso el libro de Jeremías, en el capítulo 2, en el versículo 19, dice: reconoce y advierte cuán malo y amargo es para ti haberte apartado del Señor tu Dios. Malo y amargo, ha sido amargo el habernos apartado de Dios con el engaño del pecado que nos llevaba a una apariencia de felicidad, un engaño del demonio, y una vez satisfecho ese momento del pecado, uno se da cuenta que ha sido engañado, que ha sido seducido por el pecado, y encuentra vergüenza y confusión, y eso nos ayuda a descubrir la maldad del pecado y arrepentirnos y volvernos a Dios. Mientras uno no repudie y renuncie a ese pecado, el corazón no va a cambiar. Se sigue en el pecado y se sigue aceptando la seducción del pecado, no va a haber ese cambio que Dios quiere en nuestros corazones, un cambio real que va a cambiar después de nuestra vida. Por eso es tan importante desenmascarar el pecado en nuestra vida para que dejemos lugar a la entrada de Jesús con su gracia, la misericordia de Dios, que comience a ver ese cambio, esa conversión, esa transformación en nuestro interior. Pero hay que señalar cuál es la causa de la desdicha, de la tristeza, de lo malo, de la amargura del alma, y la causa es el pecado. Para consuelo, vemos en la historia de la salvación que no hay ningún hombre caído tan bajo por el pecado que no pueda levantarse. Todo hombre puede levantarse después del pecado, y así lo propone la misericordia de Dios y su amor hacia el hombre pecador, que justamente no quiere Dios, como dice su palabra, la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Es decir, es una gran esperanza para todos saber que después del pecado Dios nos está invitando a levantarnos del pecado para ese cambio y ese volvernos a sostener de la mano de Dios y volver a caminar junto a Él este camino en esta vida que estamos peregrinando, donde hay tantos peligros, pero contamos con la misericordia de Dios, con la gracia de Dios. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que cambie vida, que se levante, que se transforme su corazón, que se llene de gracia, con humildad, con amor, con fe. Entonces está esa posibilidad de la confesión, ese sacramento tan hermoso que Jesús nos ha dejado. Entonces, cuando uno ha pecado, no entristecerse, ir a la confesión, sí, justamente allí donde nos espera Jesús, no entristecerse, sino buscar en la confesión la misericordia de Dios, mirar nuestras miserias y arrepentirse, y Dios ama mucho los corazones arrepentidos. Los pecados veniales son aquellos que no destruyen la gracia, pero como decía, la van debilitando. Cuando estas faltas no se corrigen y se cometen sin escrúpulos, deliberadamente, van preparando sí, el terreno para el pecado mortal. Dice el libro de Tomás de Kempis: quien no evita los defectos leves llegará poco a poco a caer en los graves. Por eso, si realmente queremos tener una amistad profunda, verdadera con Jesús, vamos a ir desterrando primero el pecado grave en nuestras vidas, luchando para que no
vivamos en el pecado grave, digamos el pecado grave cuanto más antes, lo más pronto posible, y después, a la par, también ir luchando contra las faltas veniales, que deliberadamente van a cometer y sabe que hieren el corazón de Jesús, que van debilitando el alma, que van resfriando. Dice San Bernardo, nadie se ha hecho malo de repente. Y los que cayeron en graves desórdenes principiaron por cosas leves, de a poquito por cosas leves, fueron de a poquito debilitándose en la voluntad, en el amor a Dios, y allí después llegaron a las grandes faltas, grandes pecados, a hacerse malo ya. Por San Agustín, refiriéndose a aquellos que no le dan importancia a las faltas, a los pecados leves, con esta comparación. No podéis dejar de hacer caso de vuestras culpas sobre pretexto de que sean leves, porque las gotas de aguas acaban por llenar los ríos y por arrastrar las rocas y los árboles con sus raíces, ¿no? Las pequeñas gotas, las montañas, las nieves que se van derritiendo, no son tan pequeñitas esas gotas, ¿qué van a hacer? ¿Sí? Pero una gotita acá, otra gotita allá, cuando se juntan muchas gotas van armándose esos riachuelos que van a formar un río potente, y que después de ese río potente van arrastrando las rocas y arrancando los árboles de raíz y tumbándolos al suelo. Bueno, así esa comparación nos puede ayudar para darle hacer ese esfuerzo de corregir las faltas leves en nuestra vida. Bueno, y no sé si todavía estamos con tiempo suficiente, creo que quedan 10 minutos. Quería, por último, ver la gravedad del pecado. Decíamos que por el castigo que Dios ha decretado a los pecados se demuestra la gravedad de los pecados, que es importante que nosotros estemos bien en conocimiento de la malicia del pecado, para que después podamos aborrecerlo, alejarnos de él como la serpiente, o como el Padre Pío decía, es como el demonio, como un perro rabioso atado, que si uno se acerca lo puede morder, no acercarse a las ocasiones de pecado. Bueno, para que tengamos ese conocimiento y detestemos cada pecado y los pecados que se pueden cometer, veamos la malicia del pecado, decíamos, como castigo que Dios ha decretado. Los ángeles rebeldes, decíamos, como fueron inmediatamente precipitados al infierno, nuestros primeros padres, los castigos que merecieron por su primer pecado, multiplicó los trabajos de los embarazos de la mujer, parirás con dolor tus hijos, Adán, por haber hecho caso y cometido también el pecado, haciéndole caso a su mujer, por haber escuchado a su mujer comiendo del árbol que le había prohibido comer. Por tu culpa será maldita la tierra, con trabajos comerás de ella todo el tiempo de tu vida, y la tierra te dará espinas y abrojos. También vimos en la historia de la salvación los diluvios, tanto de agua y de fuego, por el pecado. Viendo Yahvé, dice el Génesis 6, versículos 5 al 7, viendo Yahvé cuánto había crecido la maldad del hombre sobre la tierra, y que todos los pensamientos de su corazón se dirigían únicamente al mal, exterminó a todos los seres que había sobre la superficie de la tierra, a hombres y animales, quedando solo Noé, castigo del diluvio. Y el clamor de Sodoma y Gomorra, en Génesis 18, versículo 20, había crecido tanto la maldad en estas ciudades y se había agravado su pecado en extremo, que hizo llover azufre y fuego desde el cielo y destruyó estas ciudades y cuantos hombres había en ellas. Por ejemplo, de la posteridad, de lo que es lo terrible que es el pecado, Dios decretó ese castigo en Sodoma y Gomorra. Y la gravedad del pecado
ahora en este tiempo de Semana Santa, que ahora nos vamos a introducir en el Viernes Santo, donde vemos también todo lo que sufrió Jesús por los pecados, ¿no? Antes de esto me olvidaba otro motivo importante para entender la malicia del pecado, cómo Dios lo castiga en el infierno. Dice, qué tremendo, el infierno no acaba más, los sufrimientos son eternos, las penas del infierno en los demonios y los condenados. Dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, irá los de la izquierda apartados de mí, malditos, al fuego preparado para el diablo y para su sangre, e irán al suplicio eterno y los justos a la vida eterna. Bueno, todo esto entonces para ver la malicia, las penas del infierno, ahí se ve la gravedad de lo que es el pecado. Y decía recién entonces la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Quizás nos ayuda a comprender la malicia del pecado leyendo Isaías 53, capítulo 53, el profeta Isaías en el Antiguo Testamento, hablando del Mesías, de cómo iba a reparar los pecados del mundo. Dice, fue Él quien soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores. Fue traspasado por nuestras iniquidades y molido por nuestras rebeldías y pecados. El castigo que nos da la paz recayó sobre Él, y en sus llagas hemos sido curados. No todos nosotros, dice Isaías, andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, y Yahvé cargó sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Cristo cargó con la iniquidad, con el pecado de todos nosotros. Maltratado como cordero, llevado al matadero. Y en Jesús, bien lo que dice el profeta Isaías, lo hemos cumplido en el Mesías, en Cristo. Tremenda malicia del pecado, porque vemos lo que el pecado hizo en toda su profundidad, que no lo digamos conocer del todo, porque son los sufrimientos espirituales que sufrió Jesús, pero en lo que sería en su extensión física, en todo lo que sufrió corporalmente Cristo, podemos llegar a comprender un poquito de la malicia del pecado, cómo tuvo que saldarlo, repararlo Jesús. Bueno, las tristezas y las angustias que lo hacían sudar sangre en el huerto de Getsemaní, en el huerto de los Olivos. Ahí vemos las penas interiores representadas en ese sudor de sangre tremendo. Los golpes que sufrió Jesús, las bofetadas, las humillaciones, burlas, desprecios, traiciones, la flagelación atroz que sufrió atado a la columna, la coronación de espinas, la cárcel atado con cadenas, llevando esa cruz insoportable por su peso y por las heridas que llevaba en su cuerpo. Bueno, la crucifixión inhumana, traspasado por gruesos clavos, 3 horas de agonía, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, sin alivio, constante dolor, faltándole el aire, y tantos sufrimientos más que sufrió nuestro Señor Jesucristo para que comprendamos la malicia del pecado y lo que tuvo que reparar Jesús por todos los pecados que se cometen, ¿no? Basta con estas consideraciones para que comprendamos entonces el terrible mal que es el pecado, para que huyamos de él, lo odiemos y detestemos con todo nuestro corazón. Si bien reconocemos que por nuestra concupiscencia, por nuestras malas inclinaciones o por las tentaciones del demonio, no soportamos la prueba o cometemos el pecado, bueno, sea por debilidad, sea porque somos malos, como dice Jesús, ustedes que son malos saben dar cosas buenas a nuestros hijos. Es decir, reconocernos que toda nuestra debilidad, toda nuestra maldad, para lanzarnos y pedir a Dios su gracia y poder luchar contra el pecado. Bueno, y salir lo más pronto posible de él con el arrepentimiento, manteniendo ese firme propósito de luchar, de alejarnos de las ocasiones, pidiendo a Dios su gracia para que nos fortalezca en esa lucha contra el pecado. Esa es la lucha que el Señor nos pide que hagamos en esta vida, nada, es decir, que lo que nos aparta de Dios, que se opone a nuestra unión con Dios, que es el pecado, bueno, lo tengamos bien claro
para que toda nuestra vida sea tratar de vivir en gracia, en amor con Dios, lo más alejado, con todo nuestro esfuerzo, luchar contra el pecado para mantenerlo más alejado de Él. Para eso confesarse frecuentemente, no lo hagamos por costumbre, sino con el corazón verdaderamente arrepentido de haber ofendido a Dios. Dios quiere que reconozcamos, que el alma reconozca sus miserias y se arroje a los pies del Señor para pedir más amor. Considerar la confesión como ese encuentro con Jesús, que va a darnos amor para seguir luchando contra el pecado. No entristecerse por los pecados pasados, sí, caeríamos nuevamente en ese pecado, pero no entristecerse por los pecados pasados, porque eso no lo quiere Dios. Cuidar la alegría del alma. Dios quiere que lo amemos a cada instante y el fruto del amor es la alegría. Bueno, esa alegría verdadera que nace de Dios, y la tristeza no es para los hijos de Dios, no es para los discípulos de Jesús, que vivimos e intentamos vivir el amor a Dios y en su amor todos los días. Bueno, el demonio sabe y es envidioso y sabe que tenemos esta linda gracia tan hermosa de la alegría, y entonces quiere justamente entristecernos, llevarnos a la tristeza, a la amargura, a no pensar con alegría en el amor de Jesús, el amor de Dios. Y por eso quiere tentarnos de tristeza para debilitar ese amor, esa confianza en Dios. La alegría que Jesús quiere que tengamos todos los momentos del día en nuestro corazón nos debe llevar a pensar en la vida eterna, vivir en santa alegría, vivir en gracia de Dios. Estemos alegres de tal modo que en nosotros se refleje esa alegría de tener la gracia. Todo esto meditemos un ratito ahora en silencio, en nuestro corazón, para que, bueno, descubramos en primer lugar cuánto nos ama Dios, cuánto nos está amando, cuánto amor quiere derramar en nuestros corazones, y que basta que detestemos, odiemos, no tengamos piedad de los pecados de nuestra vida y luchemos con todas nuestras fuerzas para no volver a ofender a Dios. Y ese sería el fruto de esta meditación, para que consolemos nuestro corazón y estemos cada día, cada momento más cerquita de su amor, recibamos cada vez más amor de Dios en nuestro corazón. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.